A macabre discovery has been reported in the depths of Loch Ness. Se ha reportado un macabro hallazgo en las profundidades del lago Ness. Un equipo de buzos que exploraba la zona hizo un descubrimiento escalofriante. 3 cuerpos anclados al fondo con bloques de concreto. La noticia ha causado conmoción y las autoridades ya han iniciado una investigación para desentrañar el misterio detrás de este trágico suceso que ha ensombrecido la leyenda del lago. En las profundidades del lago Ness, un lugar envuelto en mitos y leyendas, el 15 de agosto de 1993, un grupo de amigos hizo un descubrimiento que cambiaría sus vidas para siempre. Lo que comenzó como una aventura de buceo en las aguas frías de Escocia se convirtió en el inicio de un misterio inquietante. 3 figuras inmóviles, atadas al fondo del lago, aguardaban en silencio. Este es el caso que estremeció a las tierras altas. El caso del monstruo del lago Ness. El lago Ness, ubicado en las tierras altas de Escocia, es conocido mundialmente por la leyenda de Nessie, una criatura mítica que ha fascinado a generaciones. Pero en el verano de 1993, este lago de 37 kilómetros de largo y 230 metros de profundidad reveló un secreto mucho más oscuro que cualquier mito. El 15 de agosto, un grupo de buzos aficionados, liderados por Alistair MacLean, un instructor de buceo de 34 años de Inverness, se sumergió cerca de la bahía de Urquhart buscando explorar las aguas turbias del lago. Éramos 5 ese día. Queríamos ver si podíamos encontrar algo interesante, tal vez restos de naufragios o formaciones rocosas. El lago Ness es tan turbio que apenas ves a 1 metro, pero nunca imaginé lo que encontraríamos. Al principio pensé que eran estatuas, luego vi el concreto. Alistair y sus amigos, Fiona Campbell de 29 años y Ewan Fraser de 31, ambos de Fort Augustus, descubrieron 3 figuras en el fondo del lago, a unos 20 metros de profundidad. Cada una estaba anclada con un bloque de concreto en las piernas. Lo que inicialmente parecía un hallazgo arqueológico resultó ser algo mucho más perturbador. Las autoridades fueron alertadas de inmediato y la policía de Inverness llegó al lugar esa misma tarde. Estaba temblando cuando salimos del agua. No podía creerlo. Pensé que era una broma o tal vez algo antiguo. Pero cuando Alistair dijo que no eran estatuas, sentí un nudo en el estómago. Nadie habló en el bote de regreso. Los buzos habían encontrado los restos de 3 personas, 2 hombres y una mujer, en un estado que dificultaba su identificación inmediata. La policía de Northern Constabulary, liderada por el inspector jefe Gordon Murray, comenzó una investigación sin precedentes. El lago Ness, conocido por su misterio, ahora era la escena de un caso que desafiaría a los investigadores. El 15 de agosto de 1993 recibimos la llamada de Alistair MacLean. Nunca habíamos manejado algo así en el lago. Las figuras estaban ancladas con concreto, lo que sugería un acto deliberado. Pero sin identidades claras, nuestra primera tarea fue descubrir quiénes eran. Lo que encontramos en el agua era peculiar. Alguien intentó que los cuerpos mantuvieran una posición vertical, como si quisieran desafiar la flotabilidad natural. Habían sujetado una pieza de metal en la espalda de cada uno, anclándolos. A simple vista parecía una escena de esculturas sumergidas. La verdad es que hallar algo así es muy perturbador, de los casos más raros que he visto. Un error pequeño, un detalle insignificante, puede cambiar todo. Tras días de trabajo forense, las autoridades identificaron a las víctimas gracias a registros dentales y pertenencias encontrados en el lugar. Eran Colin Reed, de 42 años, un pescador local de Drumnadrochit, Margaret Kerr, de 38 años, una enfermera de Inverness, y Douglas Shaw, de 45 años, un comerciante de Fort William.
Los tres habían desaparecido entre 1991 y 1992, y sus casos, hasta ese momento, no estaban conectados. Colin salió a pescar en el lago en octubre de 1991 y nunca volvió. Pensamos que se había ahogado, que el bote se volcó. La policía buscó pero no encontró nada. Cuando me llamaron en 1993 no podía creer que lo habían encontrado, así, en el fondo del lago. Colin Reed era conocido en Drumnadrochit por su amor al lago. Margaret Kerr, madre soltera, trabajaba en el hospital Raymore y fue vista por última vez en abril de 1992 caminando cerca del lago. Douglas Shaw, un comerciante que viajaba frecuentemente por las tierras altas, desapareció en julio de 1992 tras visitar Inverness. Ninguno tenía enemigos conocidos, pero sus desapariciones compartían un detalle. Todas ocurrieron cerca del lago Ness. Las víctimas llevaban al menos un año en el agua, pero el concreto sugería que alguien quiso asegurarse de que no fueran encontradas. No había marcas visibles que explicaran cómo murieron, pero el anclaje era una señal clara de que no fue un accidente. Los investigadores comenzaron a buscar conexiones entre las víctimas. ¿Qué los unía? ¿Por qué terminaron en el fondo del lago Ness? La policía entrevistó a familiares y amigos y pronto surgieron los primeros sospechosos. El primero fue Hamish Gordon, un guía turístico de 50 años que trabajaba en cruceros por el lago y conocía a Colin Reed. Hamish era un tipo callado, pero sabía todo sobre el lago. A veces bromeaba con Colin sobre pescar en sitios peligrosos. Después de que Colin desapareció, Hamish dejó de hacer tours por un tiempo. Eso nos pareció raro. Hamish Gordon tenía un historial de disputas con pescadores locales por las rutas del lago. Su conocimiento del Ness lo hacía un candidato intrigante, pero no era el único. La policía también investigó a Kenneth Munro, un contratista de 47 años de Fort Augustus que había trabajado con Douglas Shaw en un proyecto de construcción en 1992. Douglas mencionó a Kenneth un par de veces. Decía que era un tipo duro, que discutían por dinero. Cuando Douglas desapareció pensamos que quizás se fue por deudas, pero nunca imaginé algo así. Los investigadores también consideraron a una tercera persona, Fiona MacDonald, de 40 años, una empleada del Loch Ness Center que conocía a Margaret Kerr. Fiona había sido vista discutiendo con Margaret semanas antes de su desaparición, por razones que nadie podía explicar. Margaret era reservada, pero una vez mencionó que Fiona le había pedido favores extraños, como guardar paquetes en el hospital. No le di importancia, pero después de lo que pasó, me pregunté si había algo más. Con 3 sospechosos y pocas pistas, la policía enfrentaba un desafío. El lago Ness, con su profundidad y aguas turbias, parecía guardar más secretos de los que revelaba. Los forenses trabajaban sin descanso, pero las condiciones del lago dificultaban determinar la causa exacta de las muertes. Una pregunta resonaba: ¿quién tenía el motivo y la oportunidad para cometer un acto tan calculado? El concreto en las piernas no era algo improvisado. Alguien planeó esto con cuidado, pero sin más evidencia no podíamos señalar a nadie. Hamish, Kenneth, Fiona. Cada uno tenía algo que no encajaba. Mientras las familias de Colin, Margaret y Douglas buscaban respuestas, la comunidad de las tierras altas vivía con miedo. ¿Era este el trabajo de un solo culpable o había algo más grande oculto en el lago? En el próximo capítulo, una nueva pista emerge del fondo del Ness y un testimonio inesperado cambia el rumbo de la investigación. En el verano de 1993, el lago Ness, en las tierras altas de Escocia, dejó de ser solo el hogar de una leyenda. El 15 de agosto, 3 figuras inmóviles fueron halladas en sus profundidades, ancladas con bloques de concreto. Colin Reed, Margaret Kerr y Douglas Shaw, 3 vidas truncadas, unidas por un destino desconocido. Mientras la policía de Inverness buscaba respuestas, cada pista levantaba más preguntas. En este capítulo, un nuevo sospechoso emerge y un secreto oculto amenaza con complicar el misterio del monstruo del lago Ness.
Tras el hallazgo del 15 de agosto de 1993, la policía de Northern Constabulary, liderada por el inspector jefe Gordon Murray, enfrentaba un caso sin precedentes. Las víctimas Colin Reed, un pescador de Drumnadrochit, Margaret Kerr, una enfermera de Inverness, y Douglas Shaw, un comerciante de Fort William, habían desaparecido entre 1991 y 1992. ¿Pero qué los conectaba? ¿Y quién tuvo el motivo para asegurarse de que nunca fueran encontrados? Las figuras en el lago no eran un accidente. Alguien planeó esto con precisión. Pero sin más evidencia, estábamos atrapados. Necesitábamos entender quiénes eran las víctimas y por qué alguien querría borrarlas del mapa. Los forenses trabajaban sin descanso para analizar la evidencia recuperada del lago. Los bloques de concreto, rudimentarios pero efectivos, sugerían un acto calculado. Sin embargo, las aguas turbias del Ness habían borrado pistas cruciales, dificultando determinar cómo murieron las víctimas. Mientras tanto, la policía comenzó a investigar las vidas de Colin, Margaret y Douglas, buscando cualquier hilo que los uniera. El lago preservó poco de la evidencia. Los bloques de concreto eran la única pista clara. Alguien quiso que esas personas no volvieran a la superficie. Pero sin más información, no podíamos decir cómo llegaron allí. Colin Reed, de 42 años, era un pescador conocido por su amor al lago Ness. Desapareció en octubre de 1991 tras salir a pescar. Su esposa, Ellen Reed, insistía en que no tenía enemigos, pero los vecinos mencionaron tensiones con Hamish Gordon, un guía turístico de 50 años que operaba cruceros por el lago. Colin y Hamish discutían a veces por las rutas de pesca. Hamish decía que los pescadores, como Colin, espantaban a los turistas. Pero nunca pensé que fuera algo serio hasta ahora. Margaret Kerr, de 38 años, era una enfermera respetada en el Hospital Raymore. Desapareció en abril de 1992 tras salir de su turno. Su colega, el Dr. Neil Cameron, recordó que Margaret había tenido una discusión con Fiona MacDonald, un empleado del Loch Ness Center, semanas antes de su desaparición. Margaret estaba molesta por algo que Fiona le pidió. No dio detalles, pero dijo que Fiona actuaba de forma extraña, como si escondiera algo. Nunca supe qué pasó entre ellas. Douglas Shaw, de 45 años, era un comerciante que viajaba por las tierras altas. Desapareció en julio de 1992 tras una reunión en Inverness. Su hermano Robert Shaw señaló a Kenneth Munro, un contratista con quien Douglas tuvo desacuerdos financieros. Pero una nueva pista encontrada en la casa de Douglas complicó todo. En un registro en la casa de Douglas Shaw, la policía encontró un sobre escondido en un cajón. Contenía fotos personales, cartas y notas que revelaban un secreto. Douglas, casado con su esposa Laura desde hacía 15 años, mantenía una relación paralela con un hombre más joven, Jamie Wallace, de 28 años, un mecánico de Inverness. Douglas nunca me contó nada de esto. Era un hombre reservado, siempre cuidando las apariencias. Pero después de su desaparición, Laura encontró mensajes en su teléfono. Jamie lo estaba presionando para que le contara todo a su esposa. Jamie Wallace se convirtió en el cuarto sospechoso. Los investigadores descubrieron que en junio de 1992, Jamie había amenazado con exponer la relación de Douglas si no dejaba a Laura. Según un amigo cercano, Jamie estaba furioso, sintiéndose usado por Douglas, quien prometía dejar a su esposa, pero nunca lo hacía. Jamie estaba obsesionado con Douglas. Decía que lo amaba, pero también que lo odiaba por mentirle. Una vez lo escuché decir que Douglas pagaría si no decía la verdad. Me dio mala espina. La revelación de la relación secreta de Douglas abrió una nueva línea de investigación. ¿Podía Jamie Wallace, herido y despechado, haber actuado por venganza? ¿O era su amenaza solo palabras? La policía interrogó a Jamie, pero su coartada era vaga. Dijo que estaba trabajando en su taller la noche en que Douglas desapareció, pero nadie podía confirmarlo. Jamie era un sospechoso interesante. Tenía un motivo emocional, pero no había evidencia física que lo conectara con el lago. Su historia no encajaba del todo, pero tampoco lo descartábamos. Con 4 sospechosos, Hamish Gordon, Kenneth Munro, Fiona MacDonald y ahora Jamie Wallace, la investigación se volvía más compleja.
Los investigadores revisaron los movimientos de cada uno en 1991 y 1992, pero las conexiones eran débiles. Hamish conocía el lago como nadie. Kenneth tenía un historial de deudas, Fiona actuaba de forma evasiva y Jamie escondía un resentimiento profundo. Pero, ¿quién tenía la capacidad de anclar 3 cuerpos en el lago Ness? Todo el pueblo hablaba del caso. Algunos decían que Hamish sabía demasiado del lago, otros pensaban que Fiona ocultaba algo. Y cuando se supo lo de Jamie, la gente empezó a murmurar. Nadie sabía qué creer. Mientras la comunidad de las Tierras Altas vivía en la incertidumbre, los forenses encontraron un nuevo indicio en el lago. Un trozo de cuerda atado a uno de los bloques de concreto, con fibras que no coincidían con las usadas en la pesca local. ¿Era esta la clave para identificar al culpable o solo otro misterio en las profundidades del Ness? La cuerda era inusual, no de las que usan los pescadores. Podía ser una pista, pero el lago había dañado la mayoría de las fibras. Necesitábamos más para avanzar. Las familias de Colin, Margaret y Douglas seguían buscando respuestas, pero cada descubrimiento traía más dudas. ¿Estaban las víctimas conectadas por algo más que el lago? ¿Era uno de los sospechosos el responsable o había alguien más observando desde las sombras? En el verano de 1993, el hallazgo de 3 figuras inmóviles en el fondo del lago Ness había conmocionado a las Tierras Altas de Escocia. Colin Reid, Margaret Kerr y Douglas Shaw, víctimas de un acto calculado, permanecían como un enigma para la policía de Inverness. Pero un nuevo sospechoso, Jamie Wallace, estaba bajo la lupa. Sus secretos y una confesión inesperada parecían acercar a los investigadores a la verdad. Sin embargo, una voz desde una cárcel escocesa traería más sombras que respuestas. Jamie Wallace, de 28 años, un mecánico de Inverness, se había convertido en el principal sospechoso tras el descubrimiento de su relación secreta con Douglas Shaw. Las fotos y cartas halladas en la casa de Douglas, quien desapareció en julio de 1992, revelaban una relación intensa pero conflictiva. Jamie, según los mensajes, había amenazado con exponer a Douglas si no dejaba a su esposa, Laura. La policía comenzó a sospechar que el despecho pudo haberlo llevado a un acto desesperado. Jamie Wallace tenía un motivo claro: estaba herido, sentía que Douglas lo había engañado. Sus mensajes eran intensos, llenos de promesas rotas. Pero lo que realmente nos puso en alerta fue un testimonio que cambió todo. Graham Duncan, de 30 años, un amigo cercano de Jamie Wallace, se acercó a la policía el 20 de agosto de 1993 con una declaración inquietante. Según Graham, una noche de abril de 1992, mientras compartían cervezas en un pub de Inverness, Jamie dejó caer una frase que ahora resonaba como una confesión. Estábamos bebiendo y Jamie estaba furioso. Dijo que Douglas lo había usado, que estaba cansado de sus mentiras. Luego, entre risas, dijo algo que me heló la sangre. Y si sigue así, lo tiraré al lago y nadie lo encontrará. Pensé que era una broma, hasta que supe lo de Douglas. La declaración de Graham Duncan puso a Jamie Wallace en el centro de la investigación. ¿Era su comentario una amenaza vacía o un plan que ya había ejecutado? Los investigadores comenzaron a rastrear los movimientos de Jamie en 1992, buscando cualquier conexión con el lago Ness o con Douglas en la noche de su desaparición. Jamie dijo que estaba en su taller la noche en que Douglas desapareció, pero no tenía testigos, su coartada era débil y su actitud evasiva no ayudaba. Empezamos a preguntarnos si sabía más de lo que decía. Pero un nuevo descubrimiento complicó la investigación. Mientras revisaban los registros de Douglas Shaw, los investigadores encontraron un detalle inesperado. Jamie Wallace conocía a Margaret Kerr, la enfermera que desapareció en abril de 1992. Una colega de Margaret, Susan Boyd, reveló que Jamie había visitado el hospital Regmore varias veces en 1991, buscando a Margaret por motivos que nunca explicó.
Jamie apareció un par de veces en el hospital preguntando por Margaret. Decía que eran amigos, pero ella parecía incómoda. Nunca dijo por qué lo buscaba y después de su desaparición no volví a verlo. Me pareció extraño que nunca mencionara conocerla. ¿Por qué Jamie nunca mencionó su conexión con Margaret Kerr? ¿Era una simple amistad o escondía algo más? La policía interrogó a Jamie nuevamente, pero él insistió en que solo conocía a Margaret de pasada, negando cualquier relación cercana. Sin embargo, su silencio levantó más sospechas. ¿Podía Jamie estar ligado a las 3 víctimas, incluyendo a Colin Reed? Jamie admitió haber visto a Margaret un par de veces, pero dijo que eran encuentros casuales. No teníamos pruebas de que conociera a Colin Reed, pero su conexión con 2 de las víctimas nos hizo dudar. ¿Estaba mintiendo para protegerse? Mientras Jamie Wallace parecía el culpable ideal, los otros sospechosos, Hamish Gordon, Kenneth Munro y Fiona MacDonald, seguían en la mira. Hamish, el guía turístico, tenía un conocimiento único del lago. Kenneth, el contratista, había discutido con Douglas por dinero, y Fiona, la empleada del Loch Ness Center, seguía evasiva sobre su relación con Margaret. Pero justo cuando la investigación parecía centrarse en Jamie, una nueva pista llegó desde un lugar inesperado. La prisión de Barlinnie, en Glasgow. El 25 de agosto de 1993, un informante anónimo contactó a la policía de Inverness desde la prisión de Barlinnie. Afirmó que un preso, Alistair Craig, de 39 años, había confesado ser el responsable de los crímenes del lago Ness. Craig, un exconstructor encarcelado por robo en 1992, aseguró haber actuado solo, pero no dio detalles. El informante dijo que Alistair Craig se jactaba en la prisión de conocer el lago mejor que nadie. Dijo que él había limpiado sus problemas en el Ness, pero no teníamos pruebas y su historia sonaba vaga. ¿Era un fanfarrón o el verdadero culpable? La confesión de Alistair Craig desconcertó a los investigadores. ¿Por qué un preso, encerrado desde 1992, afirmaría ser el responsable? ¿Conocía a las víctimas o estaba buscando atención? La policía comenzó a investigar su pasado, pero no había registros de que Craig hubiera vivido cerca del lago Ness. Sin embargo, su historial como constructor levantó una pregunta. ¿Podía haber fabricado los bloques de concreto encontrados en el lago? Los bloques de concreto eran caseros, hechos con materiales comunes. Un constructor como Craig podría haberlos fabricado fácilmente. Pero sin una conexión directa con las víctimas era solo una teoría. Con un nuevo sospechoso en la lista, la investigación se fragmentaba. Jamie Wallace parecía el culpable más obvio, con su conexión a Douglas y Margaret y la confesión en el pub. Pero Hamish, Kenneth, Fiona y ahora Alistair Craig añadían más dudas. ¿Era uno de ellos el responsable o trabajaban juntos? ¿Y qué significaba la cuerda encontrada en el lago con fibras que no coincidían con las locales? El pueblo estaba dividido. Algunos creían que Jamie era culpable, otros pensaban que alguien como Craig, un extraño, podía estar detrás. Nadie quería creer que esto pasó en nuestro lago. Mientras las familias de Colin, Margaret y Douglas exigían respuestas, el lago Ness guardaba sus secretos. ¿Era Jamie Wallace un hombre despechado que cruzó la línea o la confesión de Alistair Craig escondía la verdad? La investigación del monstruo del lago Ness, desatada por el hallazgo de 3 figuras inmóviles en las profundidades del lago el 15 de agosto de 1993, había llevado a la policía de Inverness a un laberinto de sospechas. Jamie Wallace, con su relación secreta y palabras imprudentes, parecía el culpable ideal. Pero una confesión desde la prisión de Barlinnie, en Glasgow, cambió todo. Alistair Craig, un preso de 39 años, afirmó ser el responsable. ¿Era la verdad o un engaño calculado? Mientras las preguntas se acumulan en las sombras del lago Ness. El 25 de agosto de 1993, la policía de Northern Constabulary recibió un mensaje inquietante desde la prisión de Barlinnie. Alistair Craig, un exconstructor encarcelado por robo desde 1992, había confesado a un informante que él era el responsable de las figuras encontradas en el lago Ness. Conocía detalles, los nombres de las víctimas, Colin Reid, Margaret Kerr y Douglas Shaw.
y el uso de bloques de concreto para anclarlas. Pero algo no encajaba. Craig hablaba con confianza, como si hubiera estado allí. Dijo que conocía a Colin Reid de Drumnadrochit y que había visto a Margaret Kerr en Inverness. Pero cuando le preguntamos por detalles específicos, sus respuestas eran vagas. Decidimos probarlo con una trampa. Para verificar la confesión de Alistair Craig, el inspector jefe Gordon Murray ideó una prueba. Le dijo a Craig que una de las víctimas, Margaret Kerr, tenía tatuajes distintivos en el brazo. Craig asintió, afirmando que recordaba un tatuaje de una flor, pero era una mentira. Ninguna de las víctimas tenía tatuajes. La confesión de Craig comenzó a desmoronarse. Cuando Craig cayó en la trampa del tatuaje, supimos que estaba inventando. Nadie en el lago tenía tatuajes. Pero la pregunta era, ¿por qué mentir? ¿Quería atención o estaba protegiendo a alguien? Los investigadores decidieron indagar en el entorno de Alistair Craig. En una visita a su esposa, Moira Craig, de 37 años, en su casa en Glasgow, encontraron una pista que lo cambió todo. Moira, visiblemente nerviosa, admitió que Alistair había recibido una carta anónima en mayo de 1993, meses antes del hallazgo en el lago. La carta le ofrecía 100.000 libras esterlinas si se declaraba culpable de los crímenes del lago Ness. Como prueba, el remitente había incluido 5.000 libras en efectivo. Alistair estaba desesperado en la cárcel. Decía que lo habían amenazado, que su vida corría peligro. Cuando llegó esa carta, vimos una oportunidad. Las 5.000 libras eran reales, así que pensamos que las 100.000 también lo serían. Le dije que aceptara, que dijera lo que querían y luego lo negara todo desde una prisión más segura. Moira reveló que Alistair había tenido una disputa en la prisión de Barlinnie en abril de 1993. Un grupo de presos lo había amenazado asegurándole que no sobreviviría si no seguía ciertas órdenes. La carta anónima llegó poco después, proponiendo el trato: inculparse por los crímenes del lago y ser trasladado a una prisión de máxima seguridad, donde estaría protegido. Alistair, viendo una salida a sus problemas y la promesa de dinero, aceptó. La historia de Moira era creíble, pero la carta no tenía remitente, solo un matasellos de Inverness. Los 5.000 libras estaban en billetes usados, imposibles de rastrear. Alguien quería que Craig tomara la culpa, pero ¿quién? ¿Y por qué? Los forenses analizaron la carta y los billetes en busca de huellas digitales, fibras o ADN, pero no encontraron nada útil. El papel era común, el matasellos indicaba una oficina postal concurrida en Inverness y los billetes no tenían marcas distintivas. La pista del dinero, que parecía ser la clave para identificar al verdadero culpable, llevaba a un callejón sin salida. El sobre y los billetes estaban limpios. Quien los envió sabía cómo no dejar rastros. Era frustrante, porque cada detalle apuntaba a alguien con experiencia en ocultar sus pasos. La confesión falsa de Alistair Craig planteó más preguntas. ¿Estaba alguien intentando desviar la investigación? ¿O era una maniobra para proteger al verdadero responsable? Los investigadores volvieron a los sospechosos originales: Jamie Wallace, Hamish Gordon, Kenneth Munro y Fiona MacDonald. Jamie, con su conexión a Douglas Shaw y Margaret Kerr, seguía siendo el más sospechoso. Pero la carta anónima sugería que alguien más podía estar manipulando los hilos. La carta nos hizo dudar de todo. Jamie Wallace tenía un motivo claro, pero no había evidencia de que tuviera los medios para enviar 5.000 libras. Hamish, Kenneth y Fiona tampoco parecían tener el dinero o la astucia para algo así. ¿Había alguien más que no habíamos considerado? Mientras la investigación se estancaba, las familias de las víctimas, Colin Reid, Margaret Kerr y Douglas Shaw, seguían exigiendo respuestas. La comunidad de Drumnadrochit y Fort Augustus vivía en un estado de desconfianza. Los rumores corrían. Algunos señalaban a Jamie por su relación secreta. Otros creían que Hamish, con su conocimiento del lago, escondía algo. Pero una nueva pista, encontrada el 30 de agosto de 1993, trajo un rayo de esperanza. El pueblo estaba asustado. Nadie quería acercarse al lago. Decían que el culpable seguía suelto, observando. Cuando escuchamos lo de la cabaña,
Todos pensamos que ahí estaba la respuesta. El 30 de agosto de 1993, un pescador local, Duncan McRae, de 52 años, informó a la policía sobre una cabaña abandonada en una colina remota cerca de Foyers, a unos 10 kilómetros de la bahía de Urquhart. Duncan, que pescaba regularmente en el lago, notó la cabaña mientras exploraba una ruta poco transitada. Al acercarse, encontró algo que lo dejó sin palabras. Cuerdas gruesas, bloques de concreto sin terminar y herramientas esparcidas en el interior. Nunca había visto esa cabaña antes. Estaba escondida entre los árboles, como si alguien no quisiera que la encontraran. Cuando vi las cuerdas y el concreto, supe que no era un lugar normal. Llamé a la policía de inmediato. La cabaña era un hallazgo crucial. Las cuerdas encontradas coincidían con las fibras halladas en el lago y los bloques de concreto eran similares a los usados para anclar a las víctimas. Los investigadores sospecharon que este podía ser el lugar donde el culpable preparó su plan, pero no había huellas, nombres ni objetos personales que señalaran a alguien específico. La cabaña estaba limpia, como si hubiera sido abandonada a propósito. La cabaña era un avance, pero también un misterio. Las cuerdas y el concreto eran pruebas claras, pero no había nada que nos dijera quién estuvo allí. ¿Era Jamie? ¿Hamish? ¿Alguien que aún no conocíamos? Los forenses trabajaron sin descanso para analizar las cuerdas y el concreto, pero los resultados fueron decepcionantes. No había huellas digitales ni ADN útil. El lugar parecía haber sido limpiado meticulosamente. Sin embargo, un detalle intrigante surgió. Las cuerdas eran de un tipo usado en la construcción naval, no común en las tierras altas. Esto llevó a los investigadores a preguntarse si el culpable tenía experiencia marítima o acceso a materiales especializados. Las cuerdas no eran las típicas de pesca o camping. Eran más resistentes, como las que se usan en barcos grandes. Eso nos hizo pensar que el responsable podía tener un pasado ligado al agua, quizás al lago mismo. La cabaña y las cuerdas abrieron una nueva pregunta. ¿Estaba el culpable tratando de incriminar a alguien como Alistair Gray o simplemente desviando la atención? Jamie Wallace seguía siendo el principal sospechoso con su conexión a Douglas y Margaret, pero la carta anónima y la cabaña sugerían un plan más grande. Hamish Gordon, con su experiencia en el lago, podía tener acceso a cuerdas navales. Kenneth Munro, como contratista, conocía el concreto. Y Fiona MacDonald, aunque menos probable, seguía sin explicar su relación con Margaret. Queríamos respuestas, pero cada día era más confuso. La cabaña nos dio esperanza, pero también miedo. ¿Quién podía planear algo tan frío? ¿Y por qué nuestro Colin terminó así? Mientras las familias de las víctimas se aferraban a la esperanza, la cabaña se convirtió en el nuevo foco de la investigación. ¿Era este el lugar donde todo comenzó? ¿O solo otro intento de despistar a la policía? El 30 de agosto de 1993, una cabaña escondida en las tierras altas de Escocia se convirtió en el nuevo epicentro del caso del monstruo del lago Ness. Encontrada por un pescador, Duncan McRae, la estructura albergaba cuerdas y bloques de concreto similares a los hallados con las figuras inmóviles de Colin Reid, Margaret Kerr y Douglas Shaw. Pero mientras los investigadores exploraban este hallazgo, cada respuesta traía más enigmas. Una confesión falsa, una carta anónima y ahora esta cabaña parecían partes de un rompecabezas imposible. En este capítulo la verdad parece estar al alcance, hasta que un nuevo incidente sacude la investigación. La cabaña, descubierta a 10 kilómetros de la bahía de Urquhart, era un lugar aislado oculto entre pinos y helechos. Los investigadores de la Northern Constabulary, liderados por el inspector jefe Gordon Murray, analizaron cada rincón. Las cuerdas encontradas eran idénticas a las fibras halladas en el lago, y los bloques de concreto compartían la misma composición, cemento barato mezclado con grava local. Este no era un lugar cualquiera, era el escenario donde alguien había planeado algo meticuloso. Cuando entramos sentimos un escalofrío. Las cuerdas y el concreto eran prueba suficiente de que este lugar estaba ligado al caso. Pero no había nombres ni huellas, nada que nos dijera quién estuvo aquí.
Era como si el responsable hubiera desaparecido. Los forenses realizaron una prueba de luminol en el interior de la cabaña, un método para detectar rastros invisibles. Los resultados fueron inquietantes. Pequeñas manchas y gotas de fluidos biológicos aparecieron en el suelo y una pared. La prueba confirmó que algo violento había ocurrido allí, pero las manchas eran mínimas, como si alguien hubiera limpiado con cuidado. El luminol mostró que hubo fluidos biológicos, pero la cantidad era pequeña. Alguien había intentado borrar cualquier rastro. Era evidente que este lugar había sido usado para algo más que almacenar cuerdas y concreto. Las muestras de fluidos biológicos fueron enviadas para un análisis de ADN, una técnica avanzada para la Escocia de 1993. Los resultados, recibidos el 5 de septiembre, fueron reveladores. 2 de las muestras coincidían con Margaret Kerr y Douglas Shaw, confirmando que ambos habían estado en la cabaña. Pero una tercera muestra, desconocida, no pertenecía a ninguna de las víctimas ni estaba en los registros policiales. Que Margaret y Douglas hubieran estado en esa cabaña era una pieza clave, pero la tercera muestra nos desconcertó. ¿Era del culpable? ¿De otra víctima? No teníamos idea, pero sabíamos que era crucial encontrarla. Con la tercera muestra como nuevo misterio, la policía decidió comparar el ADN con los 4 sospechosos principales. Jamie Wallace, el mecánico con una relación secreta con Douglas, Hamish Gordon, el guía turístico que conocía el lago, Kenneth Munro, el contratista con deudas, y Fiona MacDonald, la empleada del Loch Ness Center con un pasado evasivo. Los 4, sorprendentemente, aceptaron someterse a la prueba de ADN de forma voluntaria. Esperábamos que uno de ellos coincidiera con la muestra desconocida. Jamie tenía motivos. Hamish conocía el lago. Kenneth trabajaba con concreto. Fiona actuaba de forma extraña. Pero cuando llegaron los resultados, no podíamos creerlo. El 10 de septiembre de 1993 los resultados del ADN llegaron. Negativos. Ninguno de los sospechosos, Jamie Wallace, Hamish Gordon, Kenneth Munro ni Fiona MacDonald, coincidía con la tercera muestra de la cabaña. La investigación que parecía avanzar con la cabaña volvió a un punto muerto. Los 4 sospechosos, aunque seguían bajo vigilancia, no podían ser vinculados directamente al lugar. Fue un golpe duro. La cabaña nos dio esperanza, pero los resultados nos dejaron sin dirección. La tercera muestra era nuestra mejor pista, pero no sabíamos de quién era. ¿Estábamos buscando a la persona equivocada todo este tiempo? La falta de coincidencias en el ADN dejó a los investigadores desorientados. Las figuras de Colin Reed, Margaret Kerr y Douglas Shaw, hallados el 15 de agosto de 1993, llevaban tanto tiempo en el agua que no había rastros útiles en ellas. Las cuerdas, el concreto y ahora los fluidos biológicos en la cabaña eran las únicas pistas, pero no apuntaban a nadie. El caso, que había capturado la atención de las tierras altas, corría el riesgo de ser archivado por falta de pruebas. Cada día sin respuestas era una tortura. Pensábamos que la cabaña nos diría quién hizo esto, pero todo se complicaba. ¿Cómo podía alguien planear algo así y no dejar ni un rastro? La comunidad de Drumnadrochit y Fort Augustus vivía en la incertidumbre. Los rumores crecían. Algunos aún señalaban a Jamie Wallace por su relación con Douglas. Otros sospechaban de Hamish Gordon por su conocimiento del lago. La confesión falsa de Alistair Craig, orquestada por una carta anónima con 5.000 libras, seguía sin explicación. ¿Quién había pagado para desviar la investigación? ¿Y por qué la tercera muestra de ADN no coincidía con nadie? El pueblo estaba en silencio, pero todos tenían miedo. La cabaña era real, pero nadie sabía quién la usó. Decían que el lago guardaba más secretos y eso nos ponía nerviosos. Con el caso al borde del archivo, los investigadores revisaron cada detalle. Las cuerdas navales, el concreto casero, la cabaña limpia, la carta anónima, pero el 15 de septiembre de 1993, una mujer irrumpió en la comisaría de Inverness con una historia que reavivó la esperanza.
Isobel McLean, de 34 años, una madre de Fort Augustus, afirmó haber sido atacada mientras acampaba cerca del lago con su pastor alemán, Angus. Estaba acampando con Angus a unos kilómetros de Foyers el 12 de septiembre. De repente, él empezó a ladrar como loco. Vi a un hombre acercándose con una soga en las manos. Intentó atraparme, pero Angus lo mordió en la pierna y salió corriendo. No sé quién era, pero no olvidaré su cara. La historia de Isobel McLean dejó a los investigadores incrédulos. La soga que describió era gruesa, similar a las encontradas en la cabaña y el lago. El ataque ocurrió a solo 8 kilómetros de la cabaña, en una zona remota del lago Ness. ¿Podía este incidente estar conectado con el caso del monstruo? ¿O era solo una coincidencia que pronto se desvanecería? Isobel estaba aterrorizada, pero su descripción era clara. La soga nos llamó la atención y el lugar estaba cerca de la cabaña. No podíamos ignorarlo, pero tampoco sabíamos si era parte del caso. Necesitábamos más. Los oficiales visitaron el lugar del ataque, cerca de un sendero boscoso en Foyers. Encontraron marcas de pisadas y un trozo de tela rasgada, posiblemente de la ropa del atacante, pero no había huellas claras ni objetos que identificaran a alguien. El pastor alemán de Isobel, Angus, había dejado marcas de mordeduras en el hombre, pero sin un sospechoso para comparar, la pista era limitada. El ataque a Isobel nos dio un nuevo ángulo, pero también más dudas. ¿Era el mismo responsable del lago o alguien aprovechando el caos? La soga era una conexión, pero sin un rostro seguíamos en la oscuridad. El caso del monstruo del lago Ness, que había comenzado con un hallazgo en el lago el 15 de agosto de 1993, estaba más fragmentado que nunca. La cabaña, con sus cuerdas y fluidos biológicos, apuntaba a un lugar clave, pero la tercera muestra de ADN no coincidía con los sospechosos. La confesión falsa de Alistair Craig, la carta anónima y ahora el ataque a Isobel McLean añadían capas de misterio. ¿Estaba el culpable todavía suelto, acechando en las tierras altas? No sé si era el mismo hombre del lago, pero esa soga me dio escalofríos. Angus lo ahuyentó, pero no puedo dejar de pensar que sigue ahí fuera observando. Mientras la policía investigaba el ataque a Isobel, las familias de Colin, Margaret y Douglas seguían sin respuestas. El caso al borde del archivo había encontrado una chispa con la cabaña y el incidente del campamento. Pero, ¿era esta la luz que los llevaría a la verdad o solo otra sombra en el lago Ness? El caso del monstruo del lago Ness, desencadenado por el hallazgo de 3 figuras inmóviles en las profundidades del lago el 15 de agosto de 1993, había sumido a las tierras altas de Escocia en un torbellino de dudas. La cabaña descubierta cerca de Foyers, con cuerdas y fluidos biológicos, parecía ser la clave, pero la investigación estaba estancada. Los sospechosos, Jamie Wallace, Hamish Gordon, Kenneth Munro, Fiona MacDonald, quedaron descartados, y una confesión falsa desde la prisión de Barlinnie solo añadió confusión. Pero el 20 de septiembre de 1993, una conversación casual en un bar y un nuevo incidente encendieron una chispa que los investigadores no podían ignorar. El sargento Callum Reid, de 35 años, estaba en su día libre en el pub Black Isle, en Inverness, compartiendo una cerveza con un amigo. A su lado, un médico local, el doctor Alan Fraser, de 50 años, hablaba con otro hombre sobre un paciente peculiar. Callum, con la intuición de un policía, no pudo evitar escuchar. El doctor Fraser describía un hombre que había acudido a su consultorio el 13 de septiembre de 1993 con heridas en la pierna. El paciente, según Fraser, bromeó diciendo que el monstruo del lago Ness lo había atacado, exigiendo ofrendas para no salir del lago. El hombre parecía un excéntrico. Dijo que el monstruo del lago le había hecho esas heridas como si fuera una broma. Me pagó 2.000 libras en efectivo por atenderlo, algo inusual. No le di importancia hasta que el sargento Reid se acercó y me pidió que fuera a la comisaría. Callum Reid, intrigado por la mención del lago Ness, se presentó como oficial y pidió al doctor Fraser que acudiera a la comisaría de Inverness al día siguiente. El 21 de septiembre, Fraser relató su historia. El paciente, un hombre de unos 40 años con cabello largo y desaliñado, parecía un vagabundo, pero pagó con billetes nuevos, algo que no encajaba con su apariencia. Fraser no tenía su nombre, pero recordaba su rostro y su comentario sobre el lago. When Fraser mentioned Loch Ness,
Cuando Fraser mencionó el lago Ness, sentí que podía ser la pieza que nos faltaba. Ese comentario sobre el monstruo no era casual. Le pedí que ayudara con un retrato hablado. Era una corazonada, pero no podíamos dejarla pasar. El retrato hablado, finalizado el 22 de septiembre de 1993, se distribuyó por Drumnadrochit for Augustus y Foyers. Varios lugareños lo reconocieron como un viajero que visitaba el lago Ness esporádicamente, sobre todo en verano. Algunos lo recordaban pidiendo comida en los muelles o acampando cerca del lago. Tras días de investigación, la policía identificó al hombre, Roderick McTavish, de 42 años, hijo de una familia acomodada de Edimburgo. Lo vi un par de veces cerca del lago, siempre solo, con una mochila grande. Parecía un vagabundo, pero hablaba bien, como si tuviera educación. Nadie sabía de dónde venía, pero siempre volvía en verano. Roderick McTavish no tenía antecedentes policiales, pero los registros médicos contaban otra historia. Diagnosticado con trastorno bipolar y episodios psicóticos desde los 20 años, Roderick era un caso complejo. Su familia, de buena posición económica, lo mantenía bajo supervisión. Siempre viajaba con un guardia personal, Angus Black, de 38 años, contratado para evitar que se perdiera o causara problemas. La policía decidió esperar a que Roderick regresara al lago, como solía hacer cada verano. Los registros médicos de Roderick mostraban un historial de comportamiento errático, pero nada violento. Su familia pagaba a Angus Black para vigilarlo. Cuando lo localizamos en octubre de 1993, cerca de Foyers, parecía una oportunidad para obtener respuestas. El 10 de octubre de 1993, la policía interceptó a Roderick McTavish en un café en Fort Augustus. Roderick, acompañado por Angus Black, parecía tranquilo, incluso normal. Negó conocer a Colin Reed, Margaret Kerr o Douglas Shaw y afirmó que nunca había estado en la cabaña cerca de Foyers. Los oficiales, por precaución, solicitaron una prueba de ADN para compararla con la tercera muestra encontrada en la cabaña. Roderick no tenía antecedentes, así que no podíamos obligarlo a dar una muestra de ADN. Bajo la legislación escocesa de 1993, las pruebas de ADN solo podían tomarse con consentimiento o una orden judicial. Y no teníamos pruebas suficientes para eso. Él se negó, lo que nos hizo sospechar aún más. Bajo la Criminal Justice Scotland Act de 1980, vigente en 1993, la policía no podía forzar una prueba de ADN sin pruebas sustanciales o consentimiento voluntario. Roderick, amparado por esta ley, se negó argumentando que no estaba involucrado. Pero su comportamiento levantó sospechas. Era meticuloso, especialmente con sus cigarrillos. En lugar de tirar las colillas, las envolvía en papel higiénico y se las llevaba consigo. Lo seguí un par de días. Roderick fumaba mucho, pero nunca dejaba una colilla tirada. Las guardaba, como si supiera que podían delatarlo. Para alguien sin antecedentes, era demasiado precavido. Mientras la policía vigilaba a Roderick, un nuevo golpe detuvo la investigación. El 15 de octubre de 1993 recibieron un informe alarmante. La cabaña cerca de Foyers había sido quemada. Cuando los oficiales llegaron, solo encontraron cenizas y restos carbonizados. Las cuerdas, los bloques de concreto y cualquier evidencia restante habían desaparecido. La cabaña estaba en ruinas. El fuego fue intencional, probablemente con acelerante. Alguien quería borrar cualquier rastro. Nos preguntamos si Roderick o tal vez Angus Black sabía algo al respecto. El incendio de la cabaña dejó a los investigadores sin pruebas físicas. Roderick, que planeaba dejar las tierras altas, parecía estar a punto de escapar. La policía sabía que si se iba, quizás nunca regresaría. Pero el sargento Callum Reed, decidido a no rendirse, tuvo una última oportunidad. El 18 de octubre, mientras vigilaba a Roderick en un restaurante en Inverness, notó algo. Roderick y Angus Black cenaron y Roderick dejó un vaso de agua a medio terminar. Me infiltré como cliente en el restaurante. Cuando Roderick salió, vi el vaso y no lo pensé dos veces. Lo tomé con cuidado y lo llevé al laboratorio. Si podíamos obtener su ADN, sabríamos si estaba en la cabaña. El vaso fue enviado al laboratorio forense el 19 de octubre de 1993.
Los resultados, recibidos el 25 de octubre, dejaron a los investigadores en silencio. La muestra de ADN del vaso coincidía con la tercera muestra encontrada en la cabaña. Roderick MacTavish, que había negado cualquier conexión con el caso, estaba vinculado al lugar donde Margaret Kerr y Douglas Shaw habían estado. El ADN fue un shock. Roderick dijo que no conocía a las víctimas ni la cabaña, pero su ADN estaba allí. Y Angus Black, su guardia, no dijo nada. ¿Sabía algo y lo ocultó? Necesitábamos respuestas, pero Roderick estaba a punto de irse. La prueba de ADN era un avance, pero no suficiente para una detención inmediata bajo la ley escocesa de 1993, que requería evidencia directa de un delito para arrestar sin orden judicial. Roderick, sin antecedentes, podía negarse a cooperar. Angus Black, su guardia, también fue interrogado, pero afirmó no saber nada sobre la cabaña o las víctimas. Sin embargo, su silencio levantó sospechas. ¿Estaba protegiendo a Roderick o sabía más de lo que decía? Angus era un muro. Dijo que su trabajo era vigilar a Roderick, nada más, pero no explicó por qué nunca mencionó las visitas de Roderick al lago. Algo no encajaba en su historia. Con Roderick a punto de dejar las tierras altas, los investigadores trabajaron contrarreloj. La cabaña quemada, el ADN de Roderick y el silencio de Angus Black sugerían que la verdad estaba cerca, pero aún incompleta. ¿Era Roderick el culpable, impulsado por su trastorno psicótico? ¿O Angus, su sombra constante, tenía un papel en el caso? Y lo más inquietante, ¿quién envió las 5.000 libras para incriminar a Alistair Craig? Cuando supe del ADN pensé que por fin tendríamos justicia, pero Roderick parecía tan normal y Angus no decía nada. ¿Cómo podían estar tan tranquilos si sabían algo? El caso del monstruo del lago Ness. Iniciado el 15 de agosto de 1993 con el hallazgo de 3 figuras inmóviles en las profundidades del lago, había sumido a las tierras altas de Escocia en un torbellino de sospechas. La cabaña quemada, una muestra de ADN y un ataque frustrado a una campista habían llevado a los investigadores a Roderick MacTavish, un hombre con un pasado turbulento. Con el tiempo en su contra, la policía estaba a punto de descubrir la verdad, pero no sin un costo. En este capítulo final, una confesión revela el motivo detrás del horror y el lago Ness entrega sus últimos secretos. El 25 de octubre de 1993, tras confirmarse que el ADN de Roderick MacTavish coincidía con la muestra encontrada en la cabaña cerca de Foyers, la policía de Inverness lo interrogó nuevamente. Roderick, de 42 años, hijo de una familia acomodada de Edimburgo, había negado cualquier conexión con Colin Reid, Margaret Kerr y Douglas Shaw. Pero frente a la evidencia del ADN, su fachada comenzó a desmoronarse. Roderick parecía tranquilo al principio, pero cuando le mostramos los resultados del ADN se quedó en silencio. Luego empezó a hablar como si quisiera quitarse un peso. Lo que dijo nos dejó helados. Roderick MacTavish confesó el 26 de octubre de 1993. Admitió haber llevado a Colin Reid, Margaret Kerr y Douglas Shaw a la cabaña entre 1991 y 1992 y haberlos anclado al fondo del lago Ness con bloques de concreto. Pero su motivo era tan perturbador como sus acciones. Roderick, diagnosticado con trastorno bipolar y episodios psicóticos, creía que el lago exigía ofrendas para apaciguar al mítico monstruo de Loch Ness. Roderick sufría de delirios complejos. En su mente, el monstruo del lago Ness era real y creía que debía ofrecerle tributos para evitar su furia. Este tipo de alucinaciones combinadas con su trastorno bipolar podían llevarlo a actos extremos, especialmente en momentos de crisis. Roderick explicó su método con una calma escalofriante. A Colin Reid, el pescador de Drumnadrochit, lo conoció en octubre de 1991 en un muelle. Lo invitó a la cabaña bajo el pretexto de compartir un trago. Lo incapacitó con un sedante mezclado en la bebida y lo llevó al lago en un bote alquilado. A Margaret Kerr, la enfermera de Inverness, la contactó en abril de 1992 en el hospital Raigmore, ofreciéndole ayuda con un supuesto proyecto de caridad. Douglas Shaw, el comerciante de Fort William, fue atraído en julio de 1992 con una oferta de negocio. En cada caso, Roderick usó la cabaña para preparar los bloques de concreto y las cuerdas navales, asegurándose de que las figuras quedaran sumergidas. Roderick was methodical. He chose his victims carefully,
Roderick era metódico. Elegía a sus víctimas con cuidado, personas que no levantarían sospechas inmediatas. Usaba sedantes para evitar resistencia, y el lago era su escondite perfecto. Pero su creencia en el monstruo era lo que lo impulsaba. Roderick también confesó algo más inquietante. Afirmó haber arrojado a 3 personas más al lago entre 1985 y 1986, también ancladas con concreto como ofrendas al monstruo. Sin embargo, no dio nombres ni ubicaciones exactas y las búsquedas posteriores en el lago Ness no encontraron evidencia. Las aguas turbias y la profundidad del lago hacían imposible verificar su historia. El lago es un abismo. Si Roderick decía la verdad, esas figuras podrían estar a cientos de metros de profundidad, perdidas para siempre. Sin pruebas físicas, no podíamos confirmar más víctimas. La confesión de Roderick dejó otra pregunta sin respuesta. La carta anónima con 5.000 libras enviada a Alistair Craig en la prisión de Barlinnie. Los investigadores interrogaron a Angus Black, el guardia personal de Roderick, quien había estado con él en cada viaje al lago. Angus, de 38 años, mantuvo su silencio, pero un registro en su casa en Edimburgo, el 30 de octubre de 1993, reveló un detalle crucial. Una libreta con anotaciones de transferencias bancarias, incluyendo una de 5.000 libras enviada desde una cuenta vinculada a la hermana de Roderick, Elspeth MacTavish, de 45 años. La libreta sugería que Angus manejó el dinero para incriminar a Craig. Creemos que Elspeth, preocupada por el comportamiento de Roderick, pudo haberlo autorizado, pero ella lo negó todo. Sin pruebas directas, no pudimos acusarla. Angus Black fue acusado de obstrucción a la justicia, pero la falta de evidencia directa sobre su rol en las transferencias limitó los cargos. Elspeth MacTavish, protegida por la falta de pruebas, nunca fue imputada. La carta anónima que desvió la investigación quedó como un cabo suelto. Un recordatorio de que el dinero podía comprar silencio, pero no la verdad. Angus sabía más de lo que dijo. Creo que protegía a Roderick, tal vez por lealtad a la familia. Pero sin una confesión suya no pudimos cerrar ese capítulo. La carta fue un truco astuto. El 15 de marzo de 1994, Roderick MacTavish fue juzgado en el Tribunal Superior de Inverness. Bajo la Criminal Justice Scotland Act de 1980, fue acusado de 3 cargos de homicidio intencional. La evidencia, el ADN en la cabaña, su confesión y las cuerdas navales, fue suficiente para condenarlo. El juez, Lord Alistair Cameron, lo sentenció a cadena perpetua con un mínimo de 25 años antes de ser elegible para libertad condicional. Roderick, impasible, no mostró remordimiento, insistiendo en que sus ofrendas habían protegido al lago. El caso de Roderick MacTavish es uno de los más perturbadores que he presidido. Su creencia en un monstruo mítico lo llevó a actos atroces. La sentencia refleja la gravedad de sus crímenes. La condena de Roderick trajo algo de alivio a las familias de Colin Reid, Margaret Kerr y Douglas Shaw, pero no cerró sus heridas. Ellen Reid, viuda de Colin, lloró al saber que su esposo fue elegido al azar, víctima de una mente perturbada. La familia de Margaret Kerr, devastada, nunca entendió por qué fue seleccionada. Y Laura Shaw, esposa de Douglas, luchó con la revelación de su vida secreta y su trágico final. Saber la verdad no me devolvió a Colin. Roderick creía en un monstruo, pero él era el verdadero monstruo. Solo quiero que el lago vuelva a ser un lugar de paz. El caso dejó cicatrices en las tierras altas, la cabaña quemada, el ataque a Isobel MacLean y las supuestas víctimas adicionales de Roderick nunca se resolvieron por completo. Los buzos buscaron en el lago hasta 1994, pero las profundidades del Ness guardaron sus secretos. La carta anónima, posiblemente enviada por Angus Black bajo órdenes de Elspeth MacTavish, siguió siendo un misterio, un eco de cómo el dinero y el miedo podían manipular la justicia. Roderick no actuaba por maldad, sino por una percepción distorsionada de la realidad.
Su trastorno lo llevó a ver el lago como un ente vivo que exigía sacrificios. Es un recordatorio de cómo la mente humana puede justificar lo injustificable. El caso del monstruo del lago Ness, que comenzó con un hallazgo en 1993, dejó más preguntas que respuestas. ¿Hubo más víctimas en el lago? ¿Qué sabía Angus Black? ¿Por qué Elspeth McTavish guardó silencio? La condena de Roderick encerrado en la prisión de Barlinnie marcó el fin de un capítulo, pero no del dolor. Dranadrochit y Fort Augustus recuperaron la calma, pero el lago con su mítica sombra siguió siendo un recordatorio de que algunos secretos nunca emergieron. El lago siempre ha sido nuestro hogar, pero ahora lo miramos diferente. Roderick nos robó la paz, pero no dejaremos que nos robe el futuro. Un error pequeño, un detalle insignificante puede cambiar todo y caer.